Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Hoy es jueves 13 de octubre del año 2022, son las 2:12 de la tarde. Damos inicio a la Comisión Accidental número 52 sobre transparencia en las entidades públicas del municipio de Medellín. Secretaria, por favor, llamamos a lista agradeciendo la presencia en particular de las personas de la Contraloría y la Personería que nos acompañan. Buenas tardes para todos los asistentes. A continuación vamos a llamar a lista a los invitados y para efectos de registro les solicitamos que por favor cada uno se presente frente al micrófono con nombre y la dependencia de donde nos acompañan. Iniciamos con el gerente del Hospital de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez. Asimismo a la comisión nos llegó una delegación, la cual procedo entonces a leer. Señor Alfredo Ramos Maya, concejal coordinador, Comisión Accidental 052, Consejo Municipal de Medellín. Asunto: delegación. Mario Fernando Córdoba Pérez, en mi calidad de gerente y representante legal del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, empresa social del Estado de Orden Municipal, mediante el presente escrito manifiesto delegar en los términos de la Ley 489/1998 a la doctora Liliana María Ricaurte Yarse, en su calidad de subgerente administrativa y financiera del Hospital General de Medellín, para que asista a la reunión de Comisión Accidental número 052 de 2020, que se celebrará el 13 de octubre de 2022 de forma presencial en las instalaciones del Consejo de Medellín. La anterior delegación se expide en virtud de lo dispuesto en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 489/1998 y el parágrafo 1 del artículo 96 del Acuerdo 089 de 2018 del Consejo de Medellín, al ordenar que los servidores públicos deberán asistir a la comisión accidental. En caso de no poder hacerlo, delegarán mediante oficio a la persona idónea de su dependencia con capacidad de tratar el asunto. Señala el artículo 10 de la Ley 489 que en el acto de la delegación, que siempre estará escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. En este caso, se transfiere la comparecencia a dicha comisión y dado que esta comisión se encarga de aspectos generales de transparencia en las entidades del conglomerado, la delegada tiene funcionalmente todas las condiciones para estar en nombre del suscrito en dicha vista pública. Seguidamente, el artículo 11 del mismo canon normativo prescribe cuáles son los aspectos que no pueden delegarse así. 1. La expedición de reglamentos de carácter general. 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación. Y 3. Las funciones que por su naturaleza o mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. De lo anterior se colige que la presente delegación se expide en debida forma con base al precepto superior mandatorio, en tanto que ninguna de las causales prohibitivas aplica para esta actuación administrativa. Finalmente, el Consejo de Estado ha dicho que la delegación, junto con la descentralización y la desconcentración, es uno de los medios establecidos en el Estado de Derecho para el adecuado ejercicio de la función administrativa, toda vez que se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en principios rectores, tales como los de eficacia, economía y celeridad, que contemplan los de igualdad, moralidad, imparcialidad y publicidad. Así las cosas, sin otra consideración, como representante legal del Hospital General de Medellín, entidad que posee una estructura independiente de autonomía administrativa, podré delegar la atención y decisión de los asuntos que por ley y el reglamento me han sido conferidos en los respectivos empleados públicos de niveles directivo y asesor vinculados a esta entidad con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 489/1998. La delegada queda facultada para los fines pertinentes de la Comisión Accidental. Atentamente, Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente. Gracias, secretaria. Antes de llamar a la lista, hemos sido muy reiterativos en esta delegación que no consideramos válida, porque esa delegación de la cual se
intenta evadir la responsabilidad el gerente del hospital para asistir a esta comisión. Es una delegación que se da en los términos de ley con el objetivo de que las funciones internas del hospital, es decir, la delegación interna administrativa del hospital pueda funcionar. Y lo entendemos, pero la función de control político, y en particular las comisiones accidentales, no es delegable, a menos que, ahí lo dice claramente el artículo 96, que es una norma específica, el parágrafo primero del artículo 96 del Acuerdo 089 de 2018, que es el reglamento interno del Consejo, se delega a una persona idónea y existe una obligación de asistir, no es una voluntad de asistir, que simplemente se dice yo se la chuto a alguien. Entre otras porque hemos dicho aquí constantemente que hay decisiones dentro del estatuto contractual en el Hospital General que son únicas y no las delega, esas sí no las delega el gerente del hospital y nunca nos ha venido a dar respuesta sobre cuáles son las motivaciones de esos actos administrativos, que los firma él, que los hace él, que los decide él. Y si yo le pregunto a una persona que él delegue, me va a decir simplemente no tengo idea, porque es del fuero interno del señor gerente. Es como si yo le preguntara a alguien, usted, más bien, yo se le pregunto al gerente, ¿usted por qué escogió a la doctora Liliana Ricaurte para delegarla? Es de su fuero interno. Él dice, creo que es la persona más idónea, pero si le pregunto a él, seguramente la doctora Liliana me dirá otra razón, dirá pregúntele al gerente. Y hay cosas que le preguntan al gerente y por eso hemos dicho que esa delegación que se hace en los términos del artículo de la ley, que siempre nos envía, no es una válida excusa porque esa delegación es establecida para las funciones administrativas, no las funciones de control político frente al Consejo de Medellín. Dicho esto, nosotros hemos citado a la doctora Liliana Ricaurte, entonces, como entre otras, le habíamos dicho, y este es un seguimiento a la Comisión Accidental que hemos venido hablando sobre el tema del contrato de alimentación, el 122 de 2020 del Hospital General de Medellín. Entonces, como se había citado a la doctora Liliana, que es la supervisora del contrato de interventoría a este contrato, al 122C, pues no era necesaria la delegación como tal. O sea, ante la doctora Liliana está citada la doctora Salva Chicre como directora de logística, está citado el doctor William Higuita de control interno y habíamos invitado a la interventoría Funvifra para estar hoy y terminar, esperamos hoy terminar, a la directora de gestión humana Sandra Milena López Montes. Lo que pasa es que yo no sé si, ahí por error, la doctora Sandra sí la habíamos invitado para la del 24, muy específicamente, por favor, para que mi equipo tome nota y se le recuerde, muchas gracias. Para el 24 que íbamos a hablar del tema de tercerización en el Hospital General de Medellín, con los sindicatos lo habíamos invitado públicamente, habíamos establecido una sesión específica para eso, pero bueno, la doctora Sandra, le agradecemos la presencia, la habíamos citado la vez anterior que es la supervisora del contrato 54C de 2022, queremos hacerle unas preguntas muy concretas al respecto. Y si usted, doctora Sandra, si a bien tiene retirarse del recinto y tiene otras actividades, con todo gusto, porque para el día de hoy, y me excusa si hubo una mala citación, hoy vamos a concentrarnos en el contrato 122C y si hemos citado al doctor William Higuita, a la doctora Salva, a la doctora Liliana Ricaurte y a las personas de Funvifra, como la interventoría de ese contrato. Si usted tiene o si quiere, pues aquí es abierto, público, si tiene otras labores, con todo gusto, si se desea retirar, no hay ningún problema al respecto. Tiro el recinto. Perfecto, gracias, feliz tarde. Muchísimas gracias. Ahora sí llamamos a lista, señora secretaria, por favor. Continuamos con la subgerente de procesos administrativos y financieros del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez. Presente. Presente.
Liliana María Ricaurte Yarse, su gerente de procesos administrativo y financiero. Muchas gracias. La doctora Sandra se retiró porque no es necesario la presencia de ella hoy, el día de hoy. El director de apoyo logístico del Hospital General de Medellín, Luz Castro de Gutiérrez, la doctora Saula Karina Chicre. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Salva Karina Chicre López, directora de apoyo logístico del Hospital General de Medellín. Muchas gracias, doctora. El jefe de la Oficina de Auditoría Interna, el doctor William Alberto Higuita Lopera. Muy buenas tardes, William Alberto Higuita Lopera, jefe de Auditoría Interna del Hospital General de Medellín. Muchas gracias. ¿Quién nos de la Contraloría General de Medellín? Buenas tardes, Carlos Mario Escobar Franco, Contralor Auxiliar de Salud y Entidades Sociales del Estado de la Contraloría General de Medellín. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, Juan David Penagos, abogado, Oficina Asesora Jurídica, enlace de la Contraloría. Muchas gracias. Y de la personería no tenemos a nadie. Y de la enlace con el Consejo de la Secretaría de Gobierno tampoco. Así finalizamos el llamado de asistencia. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias, señora secretaria, a todos los presentes. Reitero en particular a los doctores Carlos Mario Escobar y Juan David Penagos de la Contraloría, mil gracias por su presencia, a las personas del apoyo logístico técnico. Quisiera comenzar, porque habíamos quedado en la última sesión de profundizar ya sobre la evaluación que se había hecho al contrato de alimentación, que lo iba a hacer ya en detalle, y sabíamos que hasta el 30 de septiembre iba a haber una evaluación muy concreta por las acciones de mejora, acciones correctivas de parte de la interventoría. Pero antes de darle la palabra a la interventoría, quisiera dar la palabra al doctor William Higuita, que es el jefe, no sé si es exactamente la palabra, de control interno del Hospital General. Y doctor William, yo empiezo siempre con unos temas generales, preguntándole a la persona un poco la experiencia, cómo llegó al hospital, cómo llegó a ser jefe de control interno, si usted nos pudiera detallar eso brevemente, para ya hacer unas preguntas concretas sobre el contrato de alimentación 122 de 2020, firmado y suscrito entre el Hospital General de Medellín y la Corporación Ser Colombia. Si usted es tan amable, solo como para conocerlo un poco más, y nos cuenta sobre usted, su experiencia, cómo llegó al hospital, desde hace cuánto es jefe de control interno, en fin, todos los detalles que usted considere pertinentes. Muchas gracias. Claro que sí, concejal. Muy buenas tardes para todos. William Alberto Higuita Lopera, jefe de Auditoría Interna del Hospital General de Medellín. Yo soy administrador de empresas, especialista en gerencia pública, magíster en mercadeo. Llevo alrededor de 10 años en el sector público. Fui director del Banco de las Oportunidades 3 años, subsecretario de Desarrollo Económico de la ciudad 1 año, 4 años contralor auxiliar del departamento en la gobernación, y en este año fui nombrado por el concurso que se hizo y todo lo que realizó la alcaldía desde el 3 de enero como jefe de control interno del hospital. ¿Usted había tenido previamente alguna experiencia en el Hospital General de Medellín? ¿Había trabajado en el Hospital General de Medellín? ¿Por cuánto tiempo? ¿O en temas hospitalarios en general? Sí, inicialmente, cuando arrancó la administración, tuve la oportunidad de estar como subgerente administrativo y financiero del hospital, y en septiembre renuncié porque se dio la oportunidad de venir a trabajar como subsecretario de control interno de asesoría y acompañamiento aquí en la alcaldía. ¿Cuánto tiempo trabajó en el hospital? 7 meses. 7 meses, perfecto. ¿Tenía previamente alguna experiencia en el sector salud? En el sector hospitalario como tal, no, pero sí fui gerente comercial y financiero de una distribuidora grande de medicamentos aquí en Antioquia. Muchas gracias, doctor William. Lo invitamos, esperamos no ser muy largos, con un objetivo muy específico, y era un informe de auditoría
que se hizo al contrato de alimentación y que trascendió a medios de comunicación. No sé si quiere que le precise cuál es a lo que me estoy refiriendo en general, o si quiere que le precise en particular qué decía el propio informe. Quisiera conocer su visión al respecto. Entonces, primero le quiero preguntar sobre ese específico informe que trascendió al medio de comunicación, informe de auditoría sobre el contrato 122C, donde se mostraban diferentes irregularidades al respecto. Quiero preguntarle si conoce ese informe y sobre la existencia del mismo y sobre su visión al respecto. Sí, claro, doctor, para hacer claridad, el informe de auditoría fue solicitado específicamente por la Junta Directiva del hospital, debido pues al seguimiento que ellos querían realizar. Se realizó el informe al contrato de alimentación, a lo que es el funcionamiento como tal, y ahí se derivaron 3 observaciones que ya se ha venido y conoce todo el mundo dentro del informe. Claro que conozco el informe, y que se ha venido trabajando en el tema del plan de mejoramiento. Lógicamente eso se da a través del gobierno de la institución, que está en cabeza, pues, lógicamente, de la interventoría que hace el seguimiento a todas las obligaciones contractuales. Quiero preguntarle específicamente sobre el informe porque sé que su competencia llega desde un momento hasta otro momento, y en particular usted me dice, el informe lo hizo la Junta Directiva. Si usted me puede comentar sobre las circunstancias de tiempo y modo, cuánto tiempo se hizo, durante cuánto tiempo, quiénes fueron las personas delegadas para ello y hasta dónde llega su competencia. Es decir, usted presenta ese informe, hay algún tipo de pues como de, no sabría cómo decirlo, pues en particular, si hay algún tipo de retroalimentación que se hace, a quiénes se le hace, o simplemente entrega el informe a la Junta Directiva y hasta ahí llega su competencia. Pero en particular, cómo se hizo, cuándo se hizo y si lo explica un poco la competencia en su… Claro. Dentro del marco de las oficinas de control interno, lógicamente uno le hace siempre a todo el tema de los procesos a través del marco de… Inicialmente se hace una planeación anual que se llama un plan anual de auditorías, y lógicamente se modifica de acuerdo a la solicitud que se haga a través del gerente, subgerente o la junta. Si se requiere algún tema específico, en este caso pues existe un plan anual en el cual no estaba el tema específico de la alimentación, fue solicitud previa de la junta. Luego de que la junta decide, me pide como jefe de auditoría que haga la auditoría, lógicamente vamos al gobierno del proceso y se delegan. La oficina cuenta con 3 profesionales y un técnico, y con ellos se hace la auditoría conjuntamente con el trabajo que viene realizando la interventoría del contrato. De ahí, lógicamente, pues se hace todo el proceso, el seguimiento a cada una de las acciones para poder dar con el informe final. ¿Qué paso se da? Luego de que se termina el informe, se hace un informe preliminar, ¿sí?, el cual se socializa con ellos para mirar si tienen algo para subsanar. Después de que se habla, se les muestra los hallazgos, lógicamente, si hay algo para subsanar, se subsana y se queda bien, o si queda en firme el informe, y después de que queda en firme el informe, se hace la socialización con la Junta Directiva para que esté enterado de lo que se ha dicho allí. Voy a preguntarle 2 temas fundamentales. Uno es si es normal que la Junta Directiva le solicite a Control Interno que haga específicos auditorías a ciertos contratos, si suele ser normal o está dentro del plan de auditorías. Usted hizo su plan de auditoría y coincidió pues con la necesidad. ¿Cómo funciona esa solicitud específica de la Junta Directiva? Doctor, es normal que en el transcurso del año sea la Junta Directiva, el mismo gerente diga, veo que esto no está funcionando, y él pueda pedir una auditoría específica a determinado proceso. Eso se puede hacer. ¿Y se hace a menudo, se hace constantemente o es excepcional? Además de su plan de auditorías, del plan de auditorías que tienen ustedes ya… Aprobado por Junta, sí, por el Comité Institucional Coordinador de Control Interno y luego por Junta Directiva. Digamos, adicional a ellos, ¿se hacen normalmente solicitudes para que se hagan como específicas auditorías a algunos contratos, o es excepcional este caso lo que sucedió? Ellos tienen la potestad de hacerlo, y en este caso fue pedido exclusivo de ellos. O sea, ellos tienen la potestad de hacerlo. ¿Y cuántos
desde su inicio el 3 de enero, ¿cuántos adicional a esta solicitud ha hecho la Junta Directiva para otros contratos? No, al día de hoy solamente sobre el tema de alimentación. ¿Existía algún tipo de alerta previa para que se hiciera esa auditoría? ¿Existían algún tipo de quejas? O sea, ¿por qué la Junta Directiva le diría hágale específicamente a esta contratación, hágale una auditoría? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Se aducen esos motivos o simplemente se hace la solicitud para que ello ocurra? Sí, ellos de pronto, debido a varias denuncias que pues están presentando al interior, ellos toman la vocería y dicen, hagamos por favor una revisión al funcionamiento para tener el control de lo que está pasando. ¿Usted me podría indicar las fechas en que se hizo este informe, si usted las tiene, o al menos pues estimadas, de pronto no tiene pues exacto, pero que usted me pudiera decir entre tal fecha aproximada se hicieron, un mes, 2 meses, ¿cuánto duró esa auditoría? Ellos la pidieron, perdóname, yo miro por acá la fecha que no la… en la Junta Directiva de mayo. En junio me hicieron la solicitud y se hizo en el mes de julio para presentar el informe ahora en agosto, ¿cierto? A principios de agosto, y se presentó un plan de mejoramiento que culminaba ahora el 30 de diciembre. Después de eso, conjuntamente con el trabajo que hace la interventoría y la supervisión, se hace seguimiento a esas acciones de mejora, las cuales terminaron ahora el 30 de septiembre. ¿Cómo conjuga usted, porque ya hemos hablado previamente con Funvifra, que se había hecho un plan de mejora desde mucho tiempo antes? Entiendo que inclusive antes de que se solicitara por parte de la Junta Directiva su auditoría, la Funvifra había comenzado con un proceso de, digamos, acciones de mejora implementado desde el mes de mayo, si mal no preciso. ¿Cómo se complementan las dos acciones? O sea, un plan de mejora que pueda hacer auditoría interna y un plan de mejora que pudiera estar llevándose a cabo por parte de la interventoría previamente. Lo que pasa, doctor, es que ellos se vuelven fuente para nosotros como oficina de auditoría. Cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, lo primero que cogemos es gobierno, riesgos y control. Y dentro del gobierno es todo lo que compete, lo que está escrito y lo que se debe realizar. Y ellos como interventoría tienen todo el seguimiento, todo lo que se ha venido haciendo y de hecho pues el trabajo que venían haciendo con los planes de mejoramiento. Entonces nosotros lo que vamos es que cogemos lo que se está realizando, se toma la foto del momento y se comparte con ellos lo que nosotros acá vimos desde la auditoría, porque es algo totalmente independiente. Nos sirve como fuente de análisis, pero nuestro análisis es totalmente independiente. Voy a retrotraerme un poco antes de su inicio. ¿Usted recibió dentro algún tipo de empalme de parte de la anterior Oficina de Control Interno, del anterior director o gerente o jefe, como se quiera llamar, de control interno, donde hubiera algún tipo de advertencia sobre la problemática en el contrato de alimentación 122C? No, ninguno. Lo que ellos sí, el jefe de cualquier oficina de control interno, cuando termina su periodo, debe dejar todo un escrito sobre todo lo que realizó, las auditorías, lo que queda, ¿sí? Y eso es lo que recibe uno. De todas maneras, uno parte inicialmente del plan anual de auditorías que queda plantado inclusive por ellos mismos desde el año anterior, y ese es el punto de partida para uno iniciar con su periodo de trabajo. ¿Y usted recibió alguna alerta, puesto que ya la interventoría había comenzado un plan previo de mejora del contrato de alimentación? ¿Había usted recibido previamente alguna alerta de parte de, no sé, puede ser la Liga de Usuarios, de los sindicatos, de profesionales del hospital donde hubiera No, quejas señor, después de que llegué no, porque ya viene el tema del empalme, coger todo lo que se venía realizando, pero directamente a la oficina como tal no llegó un requerimiento pues específico sobre el tema. ¿Cuántos procesos de auditoría hace usted en el año? Es decir, ¿cuántos dentro del plan es? Bueno, que se puede hacer temas contractuales, pero todo, prestaciones de servicio, etcétera, pues es un tema muy amplio, pero ¿cuántos procesos, llamémoslo así,
si esa es la palabra concreta, la auditoría se hace durante el Claro. año. Doctor Luis Alfredo, resulta que nosotros tenemos que hacer dos procesos. Uno, que son las auditorías regulares a distintos procesos como plan de austeridad, seguimiento a PQRS, todo lo que tiene que ver con normativo. Y luego realizar el plan anual que nosotros dejamos a través de una priorización que se hace finalizando año a los 39 procesos. Se hace a través de una matriz que es proporcionada por el Departamento Administrativo de la Función Pública y desde ahí se priorizan las auditorías y pasa primero a aprobación al Comité Institucional Coordinador de Control Interno y luego debe ser aprobado también por la Junta Directiva. ¿Qué tan públicos son los resultados de esas auditorías? Es decir, Son totalmente- si son, digamos, si lo pide la Junta Directiva, ¿se le envía a la Junta Directiva de manera confidencial o se publican? Todas las auditorías son públicas porque inclusive son fuente de primera mano para Contraloría. Perfecto. Y reitero, según lo que usted me dice, entre el 3 de enero que usted ingresó y la fecha de junio que le solicitó la Junta Directiva, no había llegado, y me está diciendo que una de las fuentes de las PQRs no había llegado quejas sobre el servicio de alimentación en el Hospital General. Lo que pasa es que cuando hablamos seguimiento a las PQRs es a todo el cumplimiento de que se contesten en términos legales, cuántas llegan y todo eso, pero específicamente una a una no lo hacemos nosotros porque ya le corresponde a cada proceso responder, pero directamente a la oficina decir, vea, está pasando esto, nunca llegó un requerimiento de ningún lado. ¿Dónde un ciudadano podría tener acceso a esos informes de auditoría? Reitero, cuando digo es público, una cosa es que uno lo solicite o se publican en algún lugar específico. En gestión transparente. En gestión transparente que está dentro de la intranet del hospital. Y público, me refiero si yo busco en alguna página web, por ejemplo, del Hospital General, encuentro los informes de auditoría, si llegara, o si buscara el SECOP, por ejemplo, encontraría los informes de auditoría. Eso. ¿No? Más que todo en gestión transparente, pero siempre la obligación es subirlos finalizando cada periodo. O sea, por ejemplo, si usted sube, está ahí todas las del año pasado. Y se hace como llamémoslo así, un informe de gestión general, o se hace una a una que se dice la auditoría número 001-2022 que se hizo al contrato X. Se hace una a una porque cada una tiene sus observaciones y vuelvo y le repito, deben de quedar ahí en la página web porque son también fuente dentro de los 5 roles que nosotros establece el decreto 648 del 2017, el relacionamiento con los entes de control, y eso le sirve de fuente a la Contraloría. Y entonces a ese informe tienen acceso la Contraloría en particular. Todos, sí, claro. Y algunos funcionarios del hospital o cómo. Inicialmente de primera mano, pues lógicamente queda dentro de la oficina de calidad, se le entrega a la Junta y a los que solicitan. Y ya después, lógicamente, si llegara cualquier ente de control a solicitarlos, se les entregaría a ellos y luego queda público a final de año. Y un ciudadano podría simplemente hacer en el ejercicio del derecho de petición, solicitarle todos esos informes y usted se los entregaría abiertamente. Ya ahí sí es, al ser tema documentación pública, se puede. Yo ahí sí no tengo la certeza de entregárselo. Yo en ese tema jurídico, si sé que queda público en la red, pero individualmente tendría que ser, y sería ya la Junta y el mismo gerente del hospital, que son los dueños del proceso, los que deciden la entrega de la información. Nosotros simplemente la hemos depositada como informe. O sea, usted publica, digamos, lo deja publicado, entre comillas, en intranet. Sí, señor. Para el uso de las personas que tienen acceso a esa intranet. La Contraloría General de Medellín, entiendo que es una, y usted no sé si en intranet también tienen acceso funcionarios o simplemente es porque se les entrega directamente el informe a cada uno sobre esas auditorías que se hacen. El Hospital General tiene un tema de comunicación interna donde se manejan algunas carpetas, plan de acción y todo eso que uno las deposita ahí, porque cuando uno hace el informe de plan de acción, ahí debe quedar depositado el seguimiento que se le hace a cada una de las auditorías. El seguimiento y el cumplimiento del plan anual de auditorías, porque uno decir, a mayo de tener 10, deben de estar cumplidas y eso va parte del plan de acción. Entonces voy a retomar una pregunta. Entre el 3 de enero que usted ingresa
que ingresó al Hospital General, y en junio que la Junta Directiva le solicita hacer la auditoría al contrato de alimentación, que como lo vimos no es un tema normal, pues excepcionalmente puede hacerlo, que tenga la potestad, no significa que lo hagan constantemente, sino que en este caso lo hizo. No habían llegado a su oficina algún tipo de queja sobre el servicio de alimentación. Oficialmente no, doctor. La pregunta es por qué la interventoría se da cuenta y comenzó previamente un proceso de plan de mejoramiento y control interno no. ¿Qué podría pasar como esa desconexión? Pasa, doctor, porque entre los actores. el objetivo de la interventoría es hacer el seguimiento a las obligaciones del contrato. Y nosotros estamos enfocados en todas las auditorías reglamentarias que se deben de hacer, más las que están dentro del plan, ¿cierto? Ya cuando, entonces hay informes que uno de verdad, en una entidad tan grande, tener la información de cada una a primera mano, y a veces no llega. Ya cuando empieza a levantar la mano, hay quejas generales y todo eso, y llegan directamente donde uno no debe tomar acciones, presentadas lógicamente al equipo directivo, y desde ahí se tomarán acciones. Pero antes, la verdad, no. Es decir, la interventoría no es una fuente de la Oficina de Control Interno. Sí es una fuente, pero en el momento en que yo llego a consultarla y yo diría, venga, aquí hay una irregularidad que se está evidenciando por tantas denuncias, por esto y esto y esto que ya llegó, entonces pasa a ser fuente porque esa línea donde yo llego, porque hace parte del gobierno de la institución. Y si había una mesa, llamémoslo así, de trabajo para un plan de mejora frente al contrato 122 de alimentación, la Oficina de Control Interno, y venía desde mayo de este año, la Oficina de Control Interno no se había dado por enterado ni siquiera de esa mesa. No, porque es una mesa ya directamente del contratista con la interventoría, que es la encargada de hacer el seguimiento a todo el proceso. Digamos, ni informalmente, para decirlo de alguna manera. Formal, pues veo que no, ni informalmente que se supiera que se estuviera haciendo algún tipo de mesa de plan de mejora. Pues digo, usted me dice, no tengo acceso a las quejas, no conozco las PQRS, simplemente doy respuesta que se contesten en los términos. Es el seguimiento que me corresponde hacer. O sea, cuando uno dice hacer seguimiento al proceso, es coger cada uno de los procesos y que esté cumpliendo con la normatividad vigente que rige cada proceso, cuando hablamos del términos legales. Porque todo lo que esté escrito es lo que nos sirve a nosotros como fuente para poder entrar a evaluar y mirar si hay algún riesgo en cualquier situación que esté presentando, en cualquier proceso. Entonces, por eso, con el equipo de trabajo que se tiene, por eso se hace el plan anual y se priorizan algunas auditorías y se consulta por, no paso porque apenas este año llego, puede llegar que presente para hacer 18 auditorías. Y dicen, vea, cambiemos esta auditoría, no me la haga a esa, sino que hágasela a tal proceso. La Junta, el gerente, tiene la prioridad o el equipo directivo de hacerlo, lo pueden hacer. Correcto. Pero el punto es, si hay un problema que está latente por algún contrato, en este caso alimentación, pero podría ser cualquiera otro, ¿cuándo se da cuenta Control Interno de eso? Es decir, y ahí puede existir mesas de mejoramiento, llamados de atención a un contratista específico. ¿En qué momento Control Interno lo hace? Cuando de pronto en el plan de auditoría puede llegar a los 6 meses y ahí se da cuenta de que hubo. O cuando llega, por ejemplo, una queja exclusivamente a la oficina de auditoría interna diciendo, ojo, que está pasando esto y esto y esto, entonces uno lo que hace es prender las alarmas y empezar a hacer el seguimiento. Antes, si no hay nada oficial, es difícil uno decir qué pueda estar pasando alrededor. Por eso le preguntaba que de alguna manera informal, no necesariamente formal, se pudiera conocer de esas dificultades que existen en la ejecución de un contrato. Es decir, en junio de 2022, Control Interno ni siquiera informalmente sabía las dificultades que existían en el proceso de contratación o en la ejecución de la contratación de alimentación del Hospital General. Pues, doctor, es que se pueden presentar rumores, pero para uno siempre van a ser los comunicados oficiales que lo llevan a tomar las determinadas acciones. Pero en el momento como está uno llegando en un tema de empalme, reconocer toda la institución, de llegar a mirar ese plan, de venir a mejorar, porque uno lo que llega es aportarle a un proceso dentro de cómo hace uno para
Por ejemplo, en el marco internacional de la práctica profesional, ¿cómo hace uno para certificar, para que el proceso de auditoría esté certificado en todas las normas? ¿Cómo hace uno para coger todos los recursos de la institución y poderlos poner al servicio para que cada proceso mejore? Entonces uno anda en muchas cosas alrededor y lógicamente, pues vuelvo y te repito, a través de comunicados oficiales, solicitudes tanto de la junta directiva, del mismo gerente, del equipo, empieza uno a actuar, ¿sí? Muchas veces no llega comentarios a uno porque uno no está en todos los lugares, ¿cierto? Y muchas veces se vuelven comentarios de pasillo. Por este caso no era comentarios de pasillo, había una mesa de mejoramiento establecida entre la interventoría y un contratista, no era pues simplemente un chisme. Pero no estábamos invitados nosotros como por eso oficina. es lo que quiero decir, ni informalmente ustedes se enteraron de la existencia de no pertenecíamos a la mesa y de pronto pudo haber sido por el cambio que se generó del jefe de auditoría, pero no estamos ahí, entonces no conocíamos del plan de mejoramiento. Lo venimos a conocer cuando nosotros ya hicimos el trabajo y nos dijeron, "Vea, nosotros ya veníamos trabajando en este tema desde abril o mayo". Entonces eso también nos sirve como fuente, pero para ajustar, para poder hacer el seguimiento a lo que venía presentándose. Vamos entonces allá al informe que se conoció y creo yo que se hizo, fue a través de medios de comunicación, o sea, no sé si usted me puede contar cómo fue ese proceso, si usted lo envió a las personas y se, digamos, filtró a los medios de comunicación, si usted lo envía a los medios de comunicación le solicitaron a usted ese informe directamente de auditoría. No, el informe se filtró, yo no en ningún momento se le entrega a la junta directiva y lógicamente pues a todo el equipo interesado, a la supervisión, a la interventoría, que son los encargados de hacer el seguimiento y elaborar conjuntamente con la empresa el plan de mejoramiento. Y acciones ya concretas que su oficina haya tomado frente a esos hallazgos pues que se publicaron a través de medios de comunicación. Creo que en particular fue Caracol Radio tal vez el que habló por primera vez de este informe. ¿Qué acciones concretas tomó la oficina? Lo primero, traslado nuevamente al… Lo primero que se hace, doctor, es que después de que se hace el informe y queda en firme, la empresa y conjuntamente el equipo de interventoría presentan un plan de mejoramiento a esas acciones. Esa es la primera acción. Luego de que ellos presentan el plan de mejoramiento es hacer el seguimiento y nosotros lo que queremos es verificar que lo que ellos están con sus respectivas evidencias se esté cumpliendo. La pregunta es, ¿cómo, si ya existía un plan de mejoramiento que había comenzado desde el mayo entre la interventoría y el contratista, cómo se hace un plan de mejoramiento cuando ya existe un plan de mejoramiento que venía andando paralelamente? Es decir, ¿cuál es el aporte, para decirlo de alguna manera, de la Oficina de Control Interno dentro de este plan de mejoramiento, o simplemente ya le dice, vea, aquí se tiene que hacer un plan de mejoramiento y lo dirá la interventoría, ya se está haciendo, entonces hasta ahí llegó Control Interno? No, nosotros le hacemos un seguimiento. Por ejemplo, la interventoría presenta al 30 de septiembre un seguimiento porque ahí colocaron dentro del plan de mejoramiento que ahí daba para tomar las acciones de mejora, ¿sí? Y ellos, que son ellos los del proceso, conjuntamente con la empresa, los encargados de poner en acción cada una de esas acciones, deben demostrar la mejora a través de evidencias que se están realizando. De hecho, al 30 se evidencia pues que todavía persisten algunas situaciones por seguir mejorando. ¿Y cómo se establecen los tiempos de las dos, llamémoslo así, de los dos planes de mejoramiento? Uno que venía previamente hasta el 30 de agosto y uno que usted me dice que iría supuestamente hasta el 30 de diciembre de acuerdo con Control Interno. 30 de septiembre. 30 de septiembre, pero me ha dicho que hasta diciembre había un… Pero aquí lo que pasa aquí, doctor Alfredo, es que ya ellos lo que hacen es acomodar el plan de mejoramiento de acuerdo al requerimiento de la Oficina de Auditoría. Entonces,
Si ellos venían haciendo unas acciones y las tenían programadas, por decir algo, para agosto, las extienden hasta septiembre y con evidencias deben demostrar qué se ha venido ejecutando y cómo se ha mejorado cada una de las observaciones que se presentan. ¿Usted nos puede entonces detallar cuáles observaciones particulares ya oficialmente se hicieron al contrato de alimentación 122C de 2020? Por favor, doctor William. Perdón, acciones o qué plan de mejora. Sí, no, ¿cuáles fueron los hallazgos concretos que hizo la Oficina de Control Interno frente al contrato 122C de 2020 de alimentación, suscrito entre el Hospital General de Medellín, Luz Castro Gutiérrez, ESP? Ah, no, ese no es. Ese. Enumerarle los 13 hallazgos que quedaron en el informe. Sí, por favor, los principales hallazgos. Ya mismo, regáleme un segundito, por favor. Y me cuenta también la fecha, pues, ya del informe, qué tan definitivo es ese informe, porque usted me dijo que se le da una retroalimentación y yo no sé cómo… No, pero el informe del momento en que se socializa ya queda como un informe definitivo, doctor. La primera observación es recorridos por los servicios de hospitalización, donde se evidencian incumplimientos en los horarios de entrega de la alimentación. Ese sería uno del hallazgo número 1. El contrato tiene establecido unos horarios de entrega y se están entregando en horas no oportunas. El segundo es un informe de supervisión de dietas. Esto es un instrumento de nutrición que se realiza, ¿sí? Donde el contrato de alimentación se debe sujetar a unas dietas establecidas por el contratista para poder llevar alimentación a cada uno de los pacientes, ¿cierto? Ahí se presentaron algunos inconvenientes. Lógicamente después ya este tema fue solucionado porque se dio se evidenció que estaba pasando, pues habían confusiones hay veces en entre la comunicación entre el médico, el nutricionista y el tema de la alimentación. El tercero fue un tema de eventos adversos. Cuando hablamos de los eventos adversos, dice posibles eventos adversos, no es que diga uno se generó, que a través de la entrega de esta alimentación trocada se pudo haber presentado algún evento adverso, que quiere decir que, por ejemplo, entregar a una persona con diabetes un alimento que trae azúcar y le pudiera generar algo. Entonces, ese fue otro de los hallazgos, pero eso es un trabajo que también ya se realizó y ya inclusive la interventoría tiene el tema de la solución. Ese viene conjuntamente con el hallazgo 4, que es el cumplimiento del manual de dietas, que viene con un anexo 4 donde tiene que haber una coordinación entre los nutricionistas, el equipo de alimentación, para llevar a cada uno de los pacientes. Aquí ya se hizo un seguimiento a través de la asociación, quejas de los pacientes a través de la oficina de atención al usuario. Entonces aquí ya tomamos esa fuente y ya fuimos a verificar cuántas quejas habían y todo eso y qué ha pasado y cuál era el motivo de las quejas. Ese es otro hallazgo. Y se relaciona al informe todo el tema. Otra fuente fue la queja de los jefes de enfermería con respecto al tema de la alimentación con los pacientes. O sea, estos son fuentes que tomamos para concluir, para llevar a la conclusión del informe. Una fuente muy importante fueron los indicadores de gestión presentados por el tema de la interventoría, que es donde cogemos todos los informes, el seguimiento que ellos hacen para poder hacer la evaluación al cumplimiento del contrato.
Otro fue el indicador de los cumplimientos de los horarios. O sea, aparte de que se está cumpliendo un indicador de cumplimientos para poder verificar, y ese es producto del informe también que saca la interventoría. La otra observación fue la matriz de riesgos del contrato y sus controles. O sea, siempre que elabora el contrato se hace una matriz de riesgos y de ahí sale, pues, lógicamente, los riesgos que pueden presentar a través del no cumplimiento de la alimentación. Se hizo también una evaluación al cumplimiento de los servicios de alimentación y a raíz de todo ese informe se generan, pues, lógicamente, unas conclusiones. Si ese informe final es de cuál fecha, doctor William, por favor. El informe se terminó todo junio 30 del 2022. O sea, se hizo todo el estudio y todo el análisis. Está junio 30. Y digamos, esa es la fecha de socialización. ¿Y a quién se le socializó y en qué Perdón, fechas? junio 30 se termina de hacer el Terminó. trabajo de auditoría, ¿cierto? Perfecto. Luego, con toda la información, se procede a hacer todo este informe que queda aquí detallado para sacar las conclusiones, porque lo que hace uno aquí es evidenciar todas las fuentes de donde se tomó la información para poder ser concluyentes en los distintos hallazgos. Ya luego, después de que se hace, se socializa el preinforme, que se hace precisamente con todo el equipo de auditoría, la sugerencia e interventoría y el equipo de SER Colombia. ¿Y en qué fecha fue esa, llamémoslo, socialización? ¿O entre qué fechas? Pues, como cuánto tiempo de haber terminado el informe, de hacer la parte de campo, entre comillas, digamos después 15, 20 días más o menos. Perfecto. Ahora hablaremos con la interventoría, pues, al respecto ya de en qué se encuentra, en qué etapa se encuentra ya posteriormente todo ese plan de mejora. Porque quería preguntar si adicional a este contrato hay otros contratos. A ver, me va a volver una pregunta que me llamó la atención. ¿Por qué tiene que existir una auditoría para que lleguen las quejas? Es decir, usted me dijo de quejas, miramos los indicadores de gestión de interventoría, porque es una acción que al parecer es tardía, no es antes de o pues, previa o proactiva, sino que es tardía. Usted me dice, no recibimos ninguna queja. Ya cuando hacen el informe, no sé cuánto tiempo exactamente duró, porque me dice que terminó el 30 de junio, se encuentran una cantidad de quejas concretas. Dice que hay recepción de quejas, y que habla con los enfermeros, con el cuerpo de apoyo, se revisan los indicadores de gestión, porque no es más proactiva. La Oficina de Control Interno tiene que esperar que no solo pase mucho tiempo, sino que adicionalmente tenga que ir a buscar una información que de alguna manera podría haberla tenido, aunque sea informalmente, previamente. Doctor, son demasiados procesos del hospital. Entonces, dentro de cada uno de los procesos, como le digo, y cada proceso tiene infinidades de proyectos que entran a hacer dentro del proceso de auditoría. Por ejemplo, el tema de contratación, ¿cuántos contratos pueden haber? Entonces, por eso se hace inclusive el tema aleatorio a través de una matriz donde uno entra a analizarlo. Cuando hablamos de que, ¿por qué hay que esperar? Porque a veces, por ejemplo, cuando ya llegamos nosotros y dicen hay que hacer esto, entonces nosotros empezamos a mirar todas las fuentes que nos pueden a nosotros suministrar información para evidenciar que hay errores en el servicio. Eso pasa nosotros vamos a hacer cualquier auditoría, entonces lo primero que vamos es al gobierno, lo que está escrito, y que nos puede servir de fuente para nosotros sacar la mayor información y sacar un informe que evidencie dónde pueden haber riesgos o se estén materializando riesgos dentro del hospital. Usted, porque yo quiero tocar aquí un tema paralelo que se lo he preguntado varias veces a los directivos de la entidad, y es, ¿cuántas veces ha almorzado usted este año en el Hospital General en el
restaurante oficial manejado por Ser Colombia. ¿Cuántas veces ha almorzado este año o ha comido o ha desayunado en el restaurante, llamémoslo oficial de Ser Colombia, que entiendo que dicen que en el sótano, muchas veces dicen en el sótano, lo he oído mencionar así como informalmente, restaurante del sótano? Este año, ¿cuántas veces ha estado? Yo nunca, doctor. Sabía que había quejas de los diferentes funcionarios del hospital sobre la calidad, la comida de Ser Colombia. Pues no, yo en especial no, porque vuelvo y le repito, no me tomaba la molestia de ir por allá porque tengo una dieta especial, entonces no bajaba por allá al tema de alimentación. Ya lógicamente cuando entra uno a compenetrarse con el tema de lo que puede estar pasando, encuentra uno que habían quejas, porque mire que habían quejas y quedan algunos comentarios, pero vuelvo y le repito que en esto hay que ser muy objetivos. Digamos que personas de su equipo, pues, es decir, usted puede que no haya, pero personas de su equipo que le hayan dicho, no sé cuántas personas tiene usted a cargo, que no sé si son 5 o 10 personas que le digan, no, allá no va nadie porque pues no nos gusta, eso no hay buena alimentación, ni siquiera, por eso le repito mucho el tema informal, que es demasiado importante porque puede generar una alerta de decir, pues si yo tengo 5 o 10 personas a cargo y las 5 me dicen o 10 me dicen que no es buena la alimentación allá, algo puede estar llamando la atención. Sí, pero no, con el equipo no me pasa eso, doctor. ¿Todos almuerzan allá ¿Todos almuerzan allá o ninguno almuerza allá? No, algunos llevan almuerzo, otros salen, es más, uno creo que casi siempre sale por fuera. Perfecto. Doctor William, le agradezco mucho. Bueno, no, le quería decir si hay otros hallazgos en otros contratos de los que hasta el momento hayan existido auditorías durante lo que lleva corrido del año. Usted puede decir, aquí hay unos hallazgos que pueden ser importantes, graves, con el cumplimiento de otras obligaciones contractuales. El hospital tiene evidentemente muchísimos procesos, pero hay unos contratos más importantes por su volumen, por su tamaño y pues por la eficiencia y la prestación del servicio. Quería preguntarle si usted podría mencionar otros hallazgos importantes que haya tenido la Oficina de Control Interno dentro de sus auditorías respecto de algún otro tipo de contratación del hospital. La verdad, doctor, siempre cualquier informe de auditoría va a generar algunas observaciones que puedan evidenciar riesgos, pero especialmente pues siempre riesgos a la mejora del proceso, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, nosotros como auditoría vamos y conjuntamente con el equipo, vea, esto hay que mejorarlo y esto hay que hacerlo, y lógicamente pasa a conocimiento de los directivos porque son los que se deben encargar del proceso de mejora, pero así relevante que pueda decir uno, no, doctor. En este momento existen unos servicios sellados del Hospital General, una prestación de servicios de los servicios de hospitalización y de quirófanos, entre otros, y de exámenes, etcétera. ¿Usted sabe cuántos de esos servicios están sellados? Doctor, todavía no tenemos el informe oficial, no ha llegado, ¿cierto, doctora Liliana? El informe oficial de la seccional para el tema de los servicios, todavía no está el informe final y sería ese como la mayor fuente porque es importante tener bien el informe de la seccional, cuántos queda, porque son 94 servicios, de esos 94, 11 presentaron, pues es lo que uno tiene a primera mano, pero hay que esperar el informe final para decir porque hay unas cosas que se están organizando y que quedan habilitadas de nuevo. O sea, correcto. ¿Y cuántos están sellados? Porque si bien hay que esperar el servicio final, hay unos servicios que están sellados, aunque haya que esperar el informe. ¿Usted nos puede contar cuántos servicios están sellados? Porque le quería preguntar adicionalmente es por qué tiene que llegar una entidad tercera a sellar servicios y Control Interno no se dio cuenta de esas actividades previamente. Doctor, porque son dos cosas totalmente distintas. Aquí fue la seccional para mirar el proceso de habilitación y funcionamiento, ¿sí? Entonces, eso son las visitas periódicas que hace la seccional para decir, esto está habilitado porque cumple con todos los requisitos. Esta vez lo hicieron, llegaron y fue sorpresiva la visita. Entonces, ahí, porque para uno
como ente de control, uno va y mira, por ejemplo, que están prestando el servicio normal, pero aquí muchas veces pudieron haber ido y sellar un equipo porque le falta una letra por el tema del INVIMA. Entonces, mire que son percepciones que uno Y no… dentro de las auditorías de control interno no existe la obligación de mirar temas específicos como la adecuación del hospital. Es decir, una cosa es que yo vea que una persona la están operando en un quirófano, haciendo la intervención quirúrgica en un quirófano, y otra es que dentro, y que yo digo sí, están prestándole el servicio de quirófano. Entonces, ok, checklist, ok, presta el servicio. La pregunta es si control interno va un poco más allá y dice, como yo reviso procedimientos, o hay unos que son los procedimientos que tienen muchos de normatividad de todo tipo, de buenas prácticas, de procesos de salubridad, etcétera, y teóricamente uno pensaría que control interno puede tener algún tipo de competencia. Sé que de pronto no estaba dentro de sus labores, por eso le pregunté también si recibió dentro de ese empalme algún tipo de información respecto de alertas que se pudieran presentar, no solo para el tema de alimentación, en este caso, de que pueden existir problemas con el INVIMA o problemas con las seccionalidades de salud, y se revisen ese tipo de digamos, requerimientos, requisitos que se tienen, que son muy exigentes en materia de salud. Claro. Doctor, dentro de la oficina de auditoría puede pasar, si se va a hacer una auditoría y se detecta en este año, en el transcurso del tiempo que yo llevo, no me ha correspondido al tema asistencial, donde uno podría evidenciar. Y no sé si dentro de el periodo anterior de los 4 años se realizaron y quedó algo pendiente. Lo que sí sé es que calidad y planeación, dentro de su rol que le compete para estar vigilando el tema de la habilitación, lo hace permanentemente. Y permanentemente lo está haciendo porque yo soy los encargados de ese tema de la habilitación y de mantener el tema de la calidad, porque aparte, al ser un hospital certificado, tiene que estar constantemente vigilado. Y esa fuente de auditoría es otra fuente distinta que hace parte del plan de mejoramiento institucional, como el sistema de seguridad y salud en el trabajo, como el sistema de residuos sólidos. ¿Y cuál es, en ese sentido, con la competencia que tiene control interno sobre el cumplimiento de esas otras normatividades muy específicas de calidad del servicio, es decir, no sé, voy a poner un ejemplo, de farmacia, de vencimiento de medicamentos? Eso existe una auditoría especial, y si queda algún requerimiento ahí, por decir algo, entonces dentro de la fuente, hoy el DAF y el Marco Internacional para la Práctica Profesional habla de las 3 líneas de defensa, primera, segunda y tercera. Entonces, la primera es todo el equipo de trabajo que estar pendiente del proceso de la calidad, que nos funcione. La segunda viene a ser calidad de planeación, TICs, que son los que hacen y evalúan constantemente que el sistema esté funcionando. Y la tercera, lo que verificas, hay planes de mejoramiento, se generó algún plan de mejoramiento, mirar que sí se esté cumpliendo con ese plan de mejoramiento, porque tiene que ser montado con evidencias, y para eso está puesto una matriz dentro de la institución. ¿Y cuál es, dentro del control interno, cuál es la auditoría que se le hace a calidad? Es decir, ¿cuál, dentro de sus competencias, cuál es la última que usted pueda decir, sí, calidad tenía todo y estaba súper bien, y llegó después? Lo que pasa es que, doctor, me entenderá que como llego este año apenas estoy, inclusive queda dentro de la priorización para el año que entra una auditoría de calidad, se va a programar para el año que entra, pero tendría que entrar a mirar, porque es que las fuentes son muchas. Entonces llega la Supersalud, llega Incontec, que todos generan planes de mejoramiento. Control interno se le hace seguimiento a esos planes de mejoramiento que solicitan esas entidades estatales. Se hace el plan de mejoramiento, se tiene el control, o sea, por decir algo, quedaron tantas acciones y se revisa con el sistema como queda, tal. Por ejemplo, a calidad, la revisión de las mismas, cómo se complementan esas dos, llamémoslo así, auditorías. Una de calidad que se encarga de que se, digamos, opere efectivamente, y control interno se queda al margen de esas solicitudes, de esas acciones que se hace, sea por la Superintendencia de Salud, sea por, no sé, en este caso la Seccional de Salud de Antioquia, sea por, no sé, el INVIMA, por prácticas de higiene, no sé. Si al quedar dentro del sistema, doctor, se debe de la oficina hacer un seguimiento a las mejoras, con las respectivas evidencias, porque está dentro del plan institucional.
Perfecto. Y ya, repito, si dentro de los hallazgos que ha hecho su oficina durante este año hay algún otro tipo de contrato que se debería poner alerta por la prestación del mismo, sea, no sé, insisto, no sé su plan, no sé exactamente cuántos informes ha hecho este año, a cuáles sectores o cuáles contratos en particular, o cuáles procesos, pero sí debería existir algún tipo de alerta visible para decir, hombre, póngale atención a tal contrato, a tal servicio, sea de asistencial, sea, digamos, paralelo al asistencial, ya pues importante para el funcionamiento, si existe alguno que debería alertarse al respecto. No, pero por ahora no, doctor. Se han generado dentro de las auditorías algunas observaciones, pero ninguna decir que afecten gravemente el proceso dentro del hospital, sino que hay que trabajarlas para que seguir mejorando y siempre apuntar a la calidad de la mejora del hospital. Perfecto, doctor Huila, muchísimas gracias. Cualquier duda, pues ahora le preguntaremos nuevamente, pero creo que de esa manera podemos cerrar con usted la necesidad de algunas preguntas muy concretas. Ya nos quisiéramos concentrar entonces con la interventoría, para que sé que complementa mucho lo que usted nos ha presentado hoy. Ya le damos entonces la palabra a la doctora María José Díaz, que ya nos ha acompañado previamente en estas sesiones, ya con preguntas mucho más concretas. Y para no repetir muchos de los temas que teníamos previamente, doctora María José, hemos quedado en que teóricamente el 30 de septiembre se terminaba digamos, el plan de mejora, el seguimiento a todo lo que había, a todas las advertencias que había sobre diferentes hallazgos que se habían tenido con la Corporación Sercolombia. Si usted por favor nos pudiera actualizar hoy, que es, insisto, 13 de octubre, sobre las mismas. ¿Qué ha pasado en este interregno? Nos hablamos unos días previos al cierre y pues, no tuvimos mucho tiempo, pero dijimos mejor porque nos queda para después ya del cierre y podría haber más avance en el informe y no quedarnos en que se está mejorando, pero no sabemos hasta cuándo. Si usted nos puede entonces contextualizar, agradeciendo, insisto, su presencia, sobre en qué estado se encuentra actualmente ese plan de mejora y qué acciones concretas se han tomado o se tomaron al respecto. Muchas gracias. Buenas tardes. María José Díaz, directora de Interventoría, FUNVIFRA, interventores del contrato 122C de alimentación con Sercolombia. Doctor, nosotros la vez pasada le comentábamos que desde el día 27 de mayo se le solicitó al contratista Sercolombia un plan de mejoramiento, que era una hoja de ruta, donde debían establecer acciones concretas o un poco más eficaces para aquellos puntos que estaban o hallazgos que eran repetitivos, y consideramos que se necesitaba un plan de mejoramiento o un plan de choque para ya darle como finalización o como ese tiempo perentorio que ellos deben tener según el manual de supervisión. Se establecieron fechas mes a mes con el seguimiento que se le venía haciendo. Se le fue reportando al contratista cómo iba en cada una de esas puntos importantes, que hablábamos que son 5, y las metas establecidas para cada uno de ellos. Usted hacía la pregunta de el plan de mejoramiento surgió desde la interventoría porque somos directamente los responsables, según manual de supervisión, de hacer el seguimiento. Recuerde que es técnico, administrativo, financiero, contable, entonces somos nosotros quien por funciones legales debemos solicitarle las acciones correspondientes al contratista. Entonces, y posterior, cuando ya consideremos que pasado el tiempo no se superaron, estoy en función de reportarle al ordenador del gasto, que en este caso es el gerente, de aquellos resultados para que se tomen las acciones correspondientes según su criterio y según el manual también de supervisión y de sus funciones con el contratista. Al 30 de septiembre se cerraron, se puede decir, ese seguimiento al plan de mejoramiento, no obstante de que continuemos con nuestras funciones mensuales, donde se estableció que
en los diferentes puntos importantes no se cumplió al 100% las metas o no se superaron al 100% las dificultades. O sea que en este momento ya la Interventoría FUNVIFRA le radicó al gerente como ordenador del gasto y representante legal del hospital un oficio haciéndole un reporte mes a mes desde nuestro inicio, que fue junio 2021, hasta el 30 de septiembre de todas aquellas actuaciones y seguimientos. O sea que en este momento está en manos del ordenador del gasto, que es el gerente, para que tome las acciones correspondientes como lo establece el manual de supervisión. ¿Usted nos podría, por favor, doctora María José, comentar esos principales hallazgos? ¿Cómo fue el proceso, si se puede? Porque yo sé que este es un informe que es público, los informes de interventoría son públicos, pero en particular este plan de mejoramiento no sé si se publica. ¿Usted nos podría decir cuáles eran las metas que se estimaban y cuáles no se cumplieron? Pues cuáles pudo haber avance, pero no se llegó al mismo. ¿Es posible que usted nos diera esa información? Claro que sí, mire, nosotros FUNVIFRA, como lo dice el manual de supervisión, debemos pasar, y nuestro contrato, a nuestra supervisión, que es la doctora Liliana, un informe ejecutivo plasmando uno a uno los componentes y los avances que tiene. Nosotros hacemos dos tipos de informe, que son el de supervisión, que es de nuestras actuaciones, y el de seguimiento al contratista, que se radica a la oficina de contratación y está público en el SECOP, donde plasmamos todas las actuaciones administrativas, financieras, técnicas y todo lo que debe cumplir el contratista. O sea que este plan de mejoramiento o los resultados o los planes de acción que se venían trabajando con el contratista sí están plasmados en nuestros informes de seguimiento que están en el SECOP. Quiere decir que los resultados sí están plasmados tanto en el informe de supervisión a la doctora Liliana como el del contratista de seguimiento. Puntualmente usted me está preguntando qué puntos son los que tenían ese plan de mejoramiento. Como le decía, son 5 puntos que maneja o 5 grandes hallazgos, que son todo el tema de recurso humano, que es el tema de rotación, si el personal que tenía el contratista o tiene el contratista es suficiente para atender oportunamente y de calidad el servicio. En ese caso, como les digo, el contratista no se le debe exigir o no se le exige un número, no dice que debe tener 60 personas, no, dice que ajustado a los horarios estipulados contractualmente, ellos deben prestar un servicio oportuno de calidad. Entonces, ellos vimos que una de las mayores dificultades que ellos venían teniendo era la rotación de personal, que para el mes de abril, ¿me recuerdas la rotación de personal? 19%, en mayo fue del 38%, entonces fue uno de los puntos importantes que nosotros siempre estábamos solicitando en los seguimientos y que ellos propusieron bajar el índice de rotación. ¿Por qué? Porque eso incide en la capacitación y la idoneidad que debe tener el personal para las entregas. Porque aparte de que ellos, recordemos que ellos son desde el proceso y producción de los alimentos hasta la producción. O sea, la producción se hace en sitio, se hace en el hospital, en infraestructura física. Entonces, ellos están de 6 de la mañana a 10 de la noche en el hospital y deben cumplir la idoneidad del personal para poder hacer la distribución. Y si la rotación es alta, denota una no capacitación de ese personal. Entonces, con referente al recurso humano, ellos hicieron una propuesta de bajar esa rotación de personal, establecieron las acciones como fue un plan de bienestar y, es más, trasladaron personal de otros puntos donde ellos también tienen presencia y para capacitarlos y estar. Ese punto de rotación de personal se mejoró, o sea, eso sí fue superado por parte de ellos porque al corte de septiembre ellos pasaron de un 19% a un 9%. Entonces,
en referente a la no capacitación o idoneidad del personal, ellos superaron ese punto. Entonces, por ese lado podemos estar garantizando que están suficientes personas y idoneidad también con la rotación. En este momento ellos están teniendo aproximadamente 50 a 54 personas en la operación. ¿Listo? El segundo punto era todo el tema de horarios de entrega. Los horarios de entrega, como sabemos en el contrato 122C, hay unos horarios, ellos deben hacer presencia en el hospital de 6 a 10 de la noche, en 6 momentos del día. Ellos desde las 6, o sea, cada uno de esos entregas que ellos deben hacer de servicios está, como se puede decir, cronometrado. Ellos a las 6 deben imprimir todas las listas del sistema SAP, para las 8 comenzar la distribución y tienen de 8 a 8 y media contractualmente para hacer la entrega del desayuno. Hasta las 8 de la mañana ellos pueden recibir una llamada de cualquier persona del hospital haciendo un cambio, porque cambió alguien en urgencia. Entonces, son situaciones que muy encima ellos están enfrentándose, pero contractualmente dice que es de 8 a 8 y media. Y el manual del usuario del hospital, que también es una hoja de ruta que debe tener calidad y todo el personal para medir la satisfacción, habla que el desayuno es hasta las 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces, ¿cómo medimos nosotros esa entrega en piso? El hospital tiene 2 torres, que es sur-norte, tiene 7 pisos, son más o menos 18, 9 pisos cada uno. Entonces, podemos hablar de diariamente 133 listas en esos 6 momentos. Entonces, se va midiendo en la entrega de que el jefe de piso o personal responsable reciba como la alimentación para que ellos puedan hacer la distribución. Con referente a este horario, a esta entrega de horarios, bueno, el desayuno es de 8 a 8 y media, la media mañana es de 10 a 10 y media, el almuerzo es de 12 a 12, de 12 a 1, y difiere mucho con el manual del usuario. O sea, quiero hacer la observación porque para el usuario el horario es otro. O sea, uno de los deberes que tiene el usuario es conocer entonces como para también darle gabela o tiempo entonces siempre hemos estado bajo esa connotación del contrato como tal que establece los horarios. Entonces, bajo esos parámetros de horario que ellos tienen, nos estábamos dando cuenta que, por ejemplo, en los horarios, ellos, o sea, ¿por qué comienza todo este plan de mejoramiento? Comienzan porque cuando hicimos un cambio de contrato en Funvifra, que llego yo como interventora y revisamos, igual como todo contrato nuevo, independientemente que venga la empresa, hicimos como unos levantamientos de proceso junto con el interventor que tengo para alimentación y nos dimos cuenta que las quejas venían siendo constantes. ¿Por qué? Porque, como yo le decía, son casi 1.700, 1.800 servicios que ellos prestan diariamente. Entonces, el personal interdisciplinario que nosotros tenemos no cubre un 100% o acompaña 100% a Hacer Colombia. Entonces, miramos que esas quejas estaban constantes y comenzamos a hacer una medición de las entregas un poco más constantes o severas y encontramos que, por ejemplo, en el mes de abril, del total de listas del mes, encontramos que casi el 54% de esas listas no estaban cumpliendo con los horarios. Entonces comenzaron esas alertas para nosotros y comenzamos a hacer desde el mes de abril, marzo, o sea, no obstante que ya en otros planes de acción o la interventoría había hecho observaciones con referente a horarios, pero nos dimos cuenta que, se puede decir, tengo esa trazabilidad, pues, que en el mes de abril se aumentaron mucho más, entonces como que fue para nosotros un foco de atención el tema de los horarios. ¿Por qué? Porque por las quejas internas que nos llamaban o nos llegaban al mail, aunque recordemos que las quejas para nosotros es todo el tema de usuarios, pero internamente sí teníamos quejas. Entonces, desde el mes de abril, entonces se le solicitó al contratista un plan de mejoramiento con referente a los horarios, porque vimos que en abril, o sea, a pesar de que el plan de mejoramiento es del mes de mayo, veníamos ya con información anterior.
O sea, ya veníamos con estadísticas. Entonces, anteriormente Sercolombia tenía otro representante legal y otro gerente. Veníamos trabajando de la mano con la señora Margarita y vimos que no estaba siendo eficaz todas esas actuaciones. Entonces, el plan de mejoramiento también fue como un llamado al cumplimiento de las obligaciones contractuales y vimos que con ese cambio de administración fue posible este plan de mejoramiento. O sea, como ese plazo, esa oportunidad del contratista. ¿Por qué? Porque por un debido proceso que ellos debían tener. Entonces, vimos que en la entrega de horarios estábamos de un 54% en abril, cuando ellos proponen el 27 de mayo, ellos dicen que van a mejorar. ¿Cómo van a mejorar? Ellos, a pesar de que su obligación era estar a las 6 de la mañana en el hospital, ellos adelantaron su entrada al hospital, por ejemplo. Entonces, hicieron varias propuestas, como fue el adelanto de los horarios, no horarios en entrega, horarios de llegada. Y varias estrategias que ellos plantearon, donde decían que iban a mejorar ese tema. ¿Quién le puso la meta? O sea, la meta como tal no la puede poner el contratista porque él no puede decir voy a cumplir. Nosotros le colocamos la meta del 10%, donde considerábamos que podría ser algo por los diferentes factores que se podían tener dentro del hospital. Hicimos como un análisis de esos tiempos y dijimos, listo, un 10% para nosotros es lo considerado. Entonces pasamos de 54% en abril, 25% en el mes de mayo, 26% en el mes de junio, o sea que para nosotros sí fue un poco más certero eso lo que estaban haciendo, o sea, sí estaba resultando eficaz. No solamente nos enfocamos en el contratista como tal, que Sercolombia cumpliera, ¿no? Sino también que buscamos todos aquellos factores que puedan estar incidiendo al contratista desde el hospital. Para esos horarios de entrega, como son las llamadas que yo le digo que pueden ser hasta último momento, pacientes que estén fuera de lista, dietas ambiguas. Trabajamos con las nutricionistas, que es el grupo de nutricionistas del hospital, que son las que verifican desde la parte nutricional. Y, o sea, no todo paciente pasa por nutrición, pero sí, muchos. Creo que ¿qué porcentaje? Es un porcentaje alto que pasa un 40%. Entonces, trabajamos también en todo ese tema de dietas ambiguas. O sea, alineado al plan de mejoramiento también trabajamos mucho por el hospital. Entonces, pasamos de un 54, un 25, un 26 en el mes de julio. Entonces, nosotros, ¿cómo medíamos ese 54, 25 y 26? Para nosotros, los que estuviese por fuera de 8, 8 y media, por decirle, estaban no cumpliendo. Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos algo. Contratista, ¿por qué pasaste de un 26 a un 61% en el mes de julio, donde ya fuimos un poco más del 100% de listas del mes, revisamos todos los fines de semana? O sea, fuimos como cambiando la forma de medición, porque donde yo tome una muestra, debe de mostrar el cumplimiento. Nos dimos cuenta que ellos, en pro de mejorar, se estaban adelantando. Se adelantaban al horario, ya no me entregaban un desayuno a las 8, sino a las 7 y media. Pero una media mañana, no la entregaban a las 10 y media, 10, sino a las 11. Entonces también se estaban prolongando aquellos tiempos. O sea, como que en el mejoramiento que ellos tenían, también incumplieron en eso. O de pronto, lo que me dice a mí si cumplieron en un horario es una firma de un jefe de piso. No estaban firmando. Entonces también acompañamos al contratista y le dijimos, ¿qué está pasando? Porque en julio incumpliste tanto si tú venías con una buena mejora, y todo eso fue plasmado en los oficios que les enviamos y los informes que hemos venido pasando. Entonces, como que también estábamos analizando y buscando, hicimos reuniones con el personal de ellos, también como para decirles, listo, ¿qué necesitan? ¿Cómo están? O sea, ¿por qué? Porque es que la razón de ser del hospital es el usuario. O sea, y al que no le está llegando es al usuario, no a otra cosa. Y en el mes de agosto, ya por junta directiva, a raíz del informe de auditoría, nos citan y nos dicen, ¿qué han hecho ustedes
Bueno, en el mes de junio participamos por la invitación del doctor William en el informe. O sea, participamos 1 o 2 días o tomó fuente de nosotros, porque como supervisores y primeros en esa revisión. Entonces, en el mes de agosto nos llaman a Junta Directiva y nos dicen, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho ustedes? Entonces, ellos, el auditoría le pide un plan de mejoramiento, pero ya por la interventoría lo estaba. Entonces, como posición de auditado por el gobierno que ellos determinaron, nosotros dimos la posición y dijimos que el plan de mejoramiento que se estaba llevando cumplía con aquellos requisitos o puntos importantes que estaba pidiendo. Por junta directiva, el mes de agosto, agosto y septiembre, sí revisamos el 100% de las listas de entrega. Quiere decir que nuestra interventoría fue 100% la cobertura en el mes de agosto y septiembre. En agosto y septiembre pasó de un 61 de julio, estoy hablando de los horarios, agosto 35 y septiembre 33. O sea que por el mes de julio haber ellos incumplido en un 61% en anticiparse en horarios, en no cumplimiento del horario, y omisión, que es no firmar, ellos terminaron en un 39% en promedio de no entregas a tiempo. Quiere decir que de los 3.772 servicios que hubo, que hubo en el mes de septiembre, ellos, el 39% en general, no lo entregaron a tiempo. Entonces, en este punto, que para nosotros es un punto muy importante por el tema de los diabéticos, por el tema de diferentes dietas terapéuticas que deben existir, para nosotros este es un punto muy crucial y consideramos que no se cumplió la meta a pesar de aquellas observaciones o recomendaciones que se le hicieron porque ese fue uno de los puntos que me preguntaban en junta. ¿Qué hicieron ustedes para que el contratista mejorara? Le hicimos un acompañamiento día a día, paso a paso, y buscamos aquellos incidentes, o sea, qué puntos estaban incidiendo en o factores que no cumplían dentro del hospital. Se hicieron informes de seguimiento y mensualmente les decíamos las diferentes cosas que podrían estar pasando. El tercero. Una pregunta muy sencilla es ¿por qué después de llegar a 26 termina en 39? Uno pensaría que podría haber una mejora teórica pues de 51 a 26, pero vuelve a subir. Sí, o sea, uno para diría, mí hubo algo que hicieron bien, pero y eso se pudo haber profundizado, seguir haciéndolo bien, y qué detalle sucedió. Si usted pues tiene claridad en ese plan de mejora y que dijeron, vea, es que están equivocándose en lo que sea, por ejemplo, en el número de personas o en las listas que están saliendo a la hora que no son, o no hay organización, no hay suficiente recurso, ¿qué fue ese error que no se solucionó con el tiempo y sigue en el 33? Es muy difícil de establecer como esas causas fundamentales. Como le digo, doctor, la verdad no le podría decir exactamente, buscamos eso. ¿Ah? La rotación. Pero la rotación se mejoró, hubo un evidente mejora en la rotación que teóricamente debería tener una mejora en el servicio. Y si uno terminó en rotación del 9%, es porque, pues, uno podría decir, si antes era el 38, estaba en el 50, digamos, bajarlo al 9, debería haber una gran caída, entre comillas, en el indicador, es decir, del indicador malo, o sea, bajar de mucho, de 50 pues, a la cuarta parte con esa rotación, pero bueno, no, eso era simplemente una especulación. Si quiere me sigue contando, doctora. Sí, o sea, la verdad, decirle exactamente qué pudo haber pasado, no pudimos establecer a pesar de cualquier tipo de seguimiento. Mi compañero, el interventor de alimentación, me decía del tema de los ascensores, del cambio de dietas a última hora, pero son factores que ellos lo saben, tienen un plan B, que por ejemplo si no hay ascensores ellos deben tener una charola, ha pasado, o sea, es más, las quejas cuando nos llegan, se puede decir que investigamos, hacemos y no, fue porque el proveedor le quedó mal. Bueno, uno de los puntos que ellos tenían que tener en cuenta es el buen almacenamiento, el abastecimiento que deben tener, porque ellos no pueden depender de que un proveedor le llegue los insumos a las 10 de la mañana para un almuerzo. O sea, ellos
tuvimos evidencia de que se abastecían, pero fueron factores que de pronto ya fueron internos del contratista y no... Ya. Hay un tema de recolección de vajilla, que es que por sanidad ellos, es más contractualmente, ellos no pueden dejar más de 30 a 45 minutos después de entregado un alimento, no puede haber loza en piso. ¿Por qué? Porque eso es un foco de infección por diferentes factores. Se hizo una campaña con ellos, se puede decir, fue uno de los... Es más, se puede decir que aparte de los horarios, el tema de la vajilla y el tema de loza en piso era muy constante. Para el mes de mayo pasamos de un... O sea, nosotros ¿cómo lo medimos? Por quejas que nos llegan o solicitudes o la misma recorridos que se hacen, las evidencias, los medimos por esos hallazgos. Entonces, para nosotros este tema de recolección de vajilla, no voy a andar mucho en el tema porque sí fue superado por parte de ellos. Ellos generaron una cultura en el hospital de que lastimosamente al paciente, por diferentes cosas, ¿por qué? Porque encontrábamos muchas veces loza o vajilla de la cena en el almuerzo al día siguiente. Entonces, se miraron diferentes cosas y se le hizo una campaña con el mismo paciente y se le dijo, señor paciente, mire, toca recogerlo. No, o sea, generaron una cultura que ya definitivamente se superó. Pero para nosotros era bastante crucial porque, aparte de todo, debemos tener mucho aseo, mucha limpieza, mucha asepsia en diferentes cosas y eso denotaba otro tipo de situaciones. El tema de dietas trocadas. Las dietas trocadas era algo que el doctor William decía como la equivocación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos implementaron un tema de colores, stickers de colores para diferentes tipos de dietas. Recordemos que en el hospital hay 18 tipos de dieta. Se puede decir que en el hospital, en pocas palabras, al paciente es como a la carta en el buen sentido de la palabra, porque dependiendo su patología, el médico tratante, la nutricionista, debe decir el tipo de dieta que ellos tienen. Entonces, dentro de estas dietas ambiguas o trocadas que hablábamos ahorita en el punto anterior, le hicimos caer en cuenta a las nutricionistas de la parte asistencial que muchas veces, si a usted le mandan una dieta a las 8 o 10 de la mañana, una valoración, puede cambiar a las 11 y ya ese ficho lo imprimieron a las 10. Entonces también va un tema de culpabilidad, se puede decir, o de responsabilidad del hospital. Entonces, independientemente de eso, solicitamos un cambio en el tema de dietas trocadas para que ellos tuviesen mejoras. ¿Por qué? Porque incide en un posible evento adverso con el paciente, que eso ya lo determina nutrición y lo determina la parte asistencial. En el tema de dietas trocadas, a pesar de haber tenido un avance en el tema, se puede decir que para nosotros se tuvo un promedio de quejas de dietas trocadas, no de posibles eventos adversos, sino de dietas trocadas en un promedio de 4 o 5 episodios mensuales, que para nosotros no, o sea, se considera que no debe pasar. ¿Por qué? Por las diferentes actuaciones y controles que se tienen en el hospital. Entonces, para nosotros, ese tema de dietas trocadas se mantuvo, más no ni mejoró ni empeoró. Entonces, para nosotros es algo que sí se debe considerar. Cuando hablamos de posibles eventos adversos, son situaciones que considera la nutrición o la parte asistencial que pueden incidir en la salud o en un riesgo para el paciente. No obstante, de que desde la parte asistencial tenemos una certificación de que ningún evento que ha pasado en el hospital, en la auditoría o durante el tiempo que ha estado el subdirector asistencial, no se ha atentado contra la vida de ningún paciente. O sea, tenemos la evidencia desde la parte asistencial que eso no ha pasado. O sea, que haya puesto en riesgo la salud del paciente, no lo hay. O sea, y eso garantiza la inocuidad, que es algo que también debemos velar nosotros por normatividad, por la 2674, que se puede decir que el servicio de alimentación
en este momento está cumpliendo con normatividad sanitaria del tema. Es más, este año han tenido 3 visitas con referente a la Secretaría de Salud distrital y existen las actas. Pero para nosotros este tema de dietas trocadas o errores en las dietas se mantuvo. Se mantuvo, o sea que también debe ser sujeto a mejoras por parte del contratista. Y por último, el tema de la verificación de PQRs. O sea, nosotros, el tema de PQRs en el hospital, recordemos que es a través de la oficina de atención al usuario. Toda persona que esté hospitalizada o que sea un tercero del hospital puede colocar una PQR de manera virtual, por mail, por física. Recordemos que estas quejas no son, se puede decir, el mismo día, sino que la Liga de Usuarios participa con la Oficina de Atención al Usuario y recogen de todos los buzones. Eso se alimenta un sistema que es el CIAU, que llega semanalmente y se le hace seguimiento a las quejas. ¿Quién es el responsable de responder esas peticiones, quejas o reclamos? El contratista. Nosotros le hacemos un seguimiento. Entonces, las quejas, se puede decir que si la comparamos con, o sea, lo importante es que dentro de los términos de calidad del hospital se respondan y se atiendan el 100% de las PQRs. Simplemente nos dimos cuenta, por ejemplo, una PQR en el hospital puede ser mejor en el servicio de alimentación. Ya, o sea, eso es una queja. Diferente a que me pasó esto. O sea, las quejas están son subjetivas, se puede decir, y a criterio del usuario. Entonces, para nosotros, el tema de PQR sí va muy amarrado a la cantidad de usuarios que se tienen. O sea, si estamos hablando de que en el mes se reciben 30, 20, 10, 5 quejas, las comparamos con el total de atenciones o servicios prestados, que son 53.000. Si nosotros nos vamos a esas estadísticas, no corresponde al 0.02%. Pero para nosotros sí era importante que el contratista atendiera el 100% de esas quejas y en los tiempos que calidad lo determinaba. ¿Para qué? Para que con esas quejas ellos se dieron cuenta las fallas o las inconvenientes. Le puedo decir que de felicitaciones que están las PQR, se han tenido 3, 4, 5. 4 a lo largo del 2022, o sea que de ese total. Entonces, para nosotros sí era importante la atención de las PQRs porque ahí ellos pueden hacer un análisis causa-raíz de todas las situaciones que se están presentando. Aunque fuera un tema administrativo, porque es un tema administrativo, la atención, la llamada, la pregunta al contratista, al usuario, nos dimos cuenta que la meta, que sí se la puso ellos mismos, porque es que ya es una meta institucional, ni siquiera no es una meta de Funvifra, ellos no cumplieron de los 6 meses, no cumplieron en 2 meses. O sea, ellos atendieron solo el 50% de las quejas oportunamente. Entonces, para nosotros, ese tema de la verificación de PQRs y de cumplimiento de los tiempos de calidad, ellos no lo cumplieron. Entonces, se puede decir que en estos 6 puntos importantes o hallazgos, para nosotros fueron los principales. Es más, bajo todos, nosotros les expusimos a ellos todas las situaciones que se estaban presentando y ellos mismos dijeron, este es mi plan de mejoramiento con estos puntos. Estas acciones, o sea, ellos mismos se dieron y se verificó que las acciones que ellos proponían fueran las que realmente iban a ser certeras para ese plan de mejoramiento. Muchas gracias, doctor María, por todo el detalle. Quisiera preguntarles desde qué fecha se entregó este informe completo a la gerencia o a la subdirección del hospital. O sea terminamos, eso terminó el 30 de septiembre. Igual, pues me imagino que le iban entregando parcialmente. No. Supongo que le fue entregando parcialmente, pues entregas y ya un consolidado final. Un consolidado final fue esta semana, el lunes de esta semana. Entonces, ¿no? Listo. O sea, no ha llegado. O sea, nosotros lo radicamos y estamos a la espera, sí, de la solicitud
Igual la gerencia como tal, estamos abiertos nosotros a que, igual él ha participado de juntas directivas, él hace parte de la junta directiva, es más, él tiene que estar en junta directiva y él conoce todos estos avances mes a mes y estos informes. Entonces, se puede decir que, señora. Okay. Entonces, se puede decir que estamos en los términos de espera de que el mismo gerente u ordenador del gasto se pronuncie. Si nos solicita un alcance también del tema, lo daremos. Perfecto. Y en este momento sigue prestando el servicio Sercolombia. Hoy, pues, a las 3:48 de la tarde. Sigue Sí, independientemente de que no se cumplió el 100% de la meta, nosotros como interventoría seguiremos con nuestras funciones legales, administrativas que tenemos y seguiremos haciendo énfasis. Más, ya tenemos un informe de septiembre también, si la Junta Directiva nos llama y nos hace algún tipo de requerimiento. O sea, y frente a esta actualidad, ¿hay algún otro plan de mejora o digamos ahí se acabó y ustedes seguirán simplemente haciendo seguimiento amplio, general al contrato? No. O sea, yo no debo tener un plan de mejora para seguir haciendo mis actuaciones. Yo me sigo guiando por mi manual de supervisión y todo lo que me solicita y me obliga. O sea que si haciendo un análisis del mes de octubre encuentro situaciones que ameriten algún tipo de acción, yo ya tendré, o sea, nosotros como FUNVIFRA, porque ni siquiera soy yo, como líder del tema, ya tendría que no dar un plazo perentorio igual que el que se dio, sino ser un poco más ya directos en las actuaciones. No recuerdo esta respuesta que usted me dio, si de pronto me la reactualiza, y es sobre la, digamos, capacidad sancionatoria de la interventoría. ¿Usted tiene en particular algún tipo de capacidad sancionatoria o simplemente usted le informa al ordenador del gasto y es el que toma la decisión? Dentro de mis funciones, preventivamente, aunque sea, o sea, yo, según manual de supervisión, no tengo prohibiciones de modificar, incrementar, exonerar o suspender el contrato. O sea, ya atañe al ordenador del gasto hacerlo. O sea, dentro de mis funciones que está advertir oportunamente al contratista de cumplir con sus obligaciones, que tomen acciones correctivas como la que se le solicitó, dar plazos perentorios, hacer seguimiento. Mi deber legal es informar al ordenador del gasto, que es lo que ya se hizo, para determinar si hay lugar a aplicación. O sea, es de su competencia determinar si hay lugar a una aplicación de sanción o si hay una caducidad administrativa como tal. O sea, mi deber es ese tema de la información al ordenador del gasto, no obstante de los informes que se pasen a la supervisión. Muchas gracias, doctora María José. Cualquier pregunta, le volveré a usted y lo haga entonces a preguntar a la doctora Liliana Ricaurte, por favor, ya unos últimos detalles sobre este contrato. Y entiendo pues que, sobre la supervisión del contrato, y entiendo que no le ha llegado formalmente la información, entonces va a ser pues más breve seguramente las preguntas. Entonces, simplemente quería preguntar 2 o 3 temas muy generales y uno más particular al final. ¿Qué eventuales acciones se han tenido previstas en caso del incumplimiento de estos indicadores del plan de mejoramiento? ¿Qué se había determinado por parte del hospital? Sabemos que el gerente como ordenador del gasto pues toma la decisión, pero si ha habido algún tipo de medida antes y ahora ya con esta situación, si se ha tomado alguna acción en particular, alguna decisión al respecto.
Buenas tardes. Es como bien se dijo, este informe está todavía en manos, estoy haciendo la trazabilidad en qué parte está, pero va dirigido al gerente. Hasta el momento no tengo directrices al respecto y en espera de pronto él lo haya pasado a jurídica para la decisión que se tenga que tomar. En ese momento en mi poder no ha llegado este informe. De acuerdo a todo el trabajo que venimos haciendo con la interventoría, se viene haciéndole seguimiento al plan de mejoramiento que tenía que cumplirse al 30 de septiembre. Previamente se había tomado algún tipo de medida preventiva, además del plan de mejoramiento frente al contratista, es decir, como el tipo de, no sé, como observación, alerta, en fin, para decirle, hombre, si usted no cumple va a pasar esto, o simplemente está esperando que se cumpliera todo el proceso para tomar una decisión. La interventoría debe notificarle al Sercolombia. La interventoría ha tenido contacto constante con el contratista y ha estado informando de cada una de las anomalías o incumplimientos que tuvo en el plan de mejora. Me refiero del hospital frente al contratista, porque muy bien lo dijo la doctora María José, que la interventoría no toma decisiones concretas frente al contratista, que no puede tomarla. Por eso le hice muy bien la pregunta si ellos podían tomar alguna medida específica como previa con el fin de llamar la atención, para llamar de alguna manera, además del plan de mejoramiento. Pero si había algún tipo de advertencia, decir, si usted no cumple con esto, va a pasar esto, o simplemente se está esperando que se llegara al final del plan de mejora para ver qué decisión se tomaba. No había ninguna medida previamente tomada ni advertida respecto al contratista. Por eso es importante los informes de la interventoría, porque nosotros debemos de esperar el seguimiento que hace la interventoría. Para eso fue contratada, para que nos dé el informe si realmente su ejecución del contratista es aceptable o no aceptable, y había un plan de mejoramiento que se conocía entre las partes y estábamos en la espera del informe de dicha interventoría. Y entiendo, y si no me equivoco, se hacía mensualmente, nos explicó mensualmente que se allega, entre otras, ese informe, no sé si exactamente a la gerencia o a diferentes directivas dentro del hospital, pero entiendo que mes a mes se iba haciendo seguimiento al plan de mejora. Entonces no había que esperar una decisión final. Pero estoy preguntando si había algún tipo de advertencia, alerta al contratista de si usted no cumple, algo le va a pasar, o si simplemente es, pues uno ve que todos los meses no va cumpliendo algunos indicadores y bueno, esperemos a que llegue el informe final. Yo no me puedo adelantar porque hay unas reglas contractuales que estaba previsto al 30 de septiembre. Yo tengo que esperar el informe de la interventoría para que la parte directiva tome las respectivas decisiones. ¿La parte directiva siendo quién en particular o quiénes en particular? La entidad tiene un grupo de jurídicos donde nos recomendará lo que la decisión a tomar. ¿Y el grupo de jurídicos pertenece a qué área en particular? Porque hay una parte jurídica que es, y entiendo que ya se ha hablado aquí previamente, que es básicamente de procesos jurídicos por fuera, pues no sé si internamente en la parte contractual, ¿cómo opera esa parte jurídica? Bueno, le voy a darle la palabra al doctor Charles, que es el asesor de la gerencia, donde nos va a contar cómo se maneja el tema jurídico dentro del hospital. Gracias. Adelante, doctor Charles. Gracias, concejal. Buenas tardes a todos. En atención a esa información técnica que nos va a suministrar, que nos deberá llegar a la subgerencia, el gerente impartirá instrucciones a la jefatura jurídica de la entidad y obviamente a los diferentes asesores que hacen parte de todo el componente técnico de cara a, en virtud de las reglas contractuales y de lo que proceda en derecho, cuál va a ser la posición que va a adoptar la entidad frente a o un eventual incumplimiento o a una terminación unilateral, pero pues mal haríamos de entrada anticiparnos a
una situación administrativa como esa sin conocer en detalle el informe que se acaba de trasladar a esta comisión por parte de Funvifra, que parece pues oportuno en virtud de la debida diligencia del contratista. Eso nos da tranquilidad frente a la labor como interventores, y que seguro que la decisión que se va a tomar siempre va a estar encaminada al bienestar del usuario y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Con todo gusto, concejal, esa decisión inmediatamente se adopte, la que fuere que se adopte, se le notificará a usted, que es el que ha estado muy juicioso en todo el seguimiento, no solo a este contrato, sino a la contratación en general del Hospital General. Pero sí, frente como a la prudencia, pues nosotros no podemos especular frente a qué decisión vamos a tomar hoy, pues hasta que no hagamos un análisis jurídico de este informe, que va a ser un insumo muy importante de cara a esa decisión. Y le voy a preguntar sobre medidas previas, para llamarlo de alguna manera, dentro de estos contratos. ¿Qué alternativas tendría el hospital como medidas jurídicas previas en caso de que haya un incumplimiento durante la ejecución del mismo, mientras existe un plan de mejoramiento y no se cumpla? ¿Hay algún tipo de multas, sanciones? ¿Qué alternativas tiene el hospital, o tiene que esperar a que haya todo este proceso y al final tomar una decisión? El contrato, propiamente dicho con Sercolombia, contempla unas condiciones especiales frente al incumplimiento, frente a las multas, pese a que seamos exceptuados por ley 80, frente al tema de cláusulas excepcionales al derecho común, que son las que están en el Estatuto de Contratación, que son aplicables a nuestro régimen. Vamos a adoptar esas decisiones. Obviamente, esas decisiones están sometidas al debido proceso. No podemos mañana, entonces, por ejemplo, declarar una suspensión porque, pues, ¿qué trae el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1474? Venga, ustedes van a llamar a una audiencia de incumplimiento, de terminación unilateral, de modificación unilateral o de caducidad, si fuera el caso. Hay un debido proceso. ¿Qué se piensa entonces y cuál es la instrucción y la preocupación desde la gerencia? Cualquier cosa que vayamos a hacer, lo vamos a hacer con celeridad. Denos la oportunidad de irle informando esas decisiones, pero las vamos a tomar pronto. Pero entiendo durante la ejecución del contrato no se ha tomado ninguna medida preventiva concreta, además del plan de mejoramiento, frente al contratista, de algún tipo de sanción, de multa particular, de… Es que procederían cualquiera de las posibles que tenga, no solo la regla contractual suscrita con ellos, sino también las del Estatuto de Contratación, pero obviamente mañana no podemos llegar a decirles, venga, como tenemos este informe, entonces vamos a declararle esta multa. Si esa es la decisión, entonces habrá que citar a una audiencia dentro de las reglas propias del Estatuto Anticorrupción. Pero y hasta el momento no se ha hecho, lo que quiero decir. No, se ha hecho porque tipo de… necesitamos el insumo técnico, financiero y jurídico, ¿cierto? Y obviamente pues que se llegara a ese agotamiento de ese plan de mejoramiento. Sí, no, al margen del debido proceso, y ya sé que viene nos tenemos que levantar ya porque va a haber una condecoración en este momento y nos habían pedido hasta las 4 de la tarde. Pues la última pregunta es, si bien entiendo que por el debido proceso tiene que respetarse evidentemente cualquier audiencia, cualquier término, etcétera, si previamente se había tomado alguna acción respecto a un incumplimiento que venía desde hace mucho tiempo, simplemente hizo un plan de mejora, pero si paralelamente se podría haber hecho algún tipo de sanción, para llamarlo de alguna manera, como medida preventiva para el cumplimiento del contrato. Ya lo entiendo. Hay un principio que es el principio de debida diligencia, y no solamente se debe garantizar el cumplimiento contractual, sino también la garantía de los derechos de la entidad y del contratista. Cualquier decisión ligera podría generar un riesgo de daño antijurídico a la entidad. Por eso la importancia de la labor de la interventoría para que nos suministre toda la herramienta técnica del caso. Pues bueno, vamos a levantar la sesión porque son las 4 de la tarde. Muy amablemente nos habían prestado este auditorio hasta las 4 en punto, hasta ahora 4:01, me pasó un minuto, pero bueno, agradecemos a todos su presencia. Seguiremos en esta comisión accidental número 52 la próxima semana, el 24, o en 2 semanas exactamente, tendremos con las personas de gestión humana para hablar de la tercerización laboral del hospital. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Secretaria, damos por levantar la sesión siendo las 4:01 minutos. Muchas gracias. Finalizamos con el acta número 54. Muchas gracias.